sinónimo. Entonces, pues sí es trascendente aclarar estos, bueno, a lo mejor para muchos pequeños detalles, pero sí ayuda en el lenguaje, en la comunicación, ¿vale? Porque muchas veces nosotros queremos decir una cosa y no estamos ocupando las palabras adecuadas. Bien, ahora, precisamente lo que involucra las teorías para calcular la capacidad de carga. Comentamos que existen varias. En sus temarios, en sus cursos, principalmente de mecánica, son los dos, que es a donde por primera vez tenemos el contacto de teorías de capacidad de carga. Pues revisamos la de Terzaghi, que se considera la primera teoría de capacidad de carga. Revisamos también la de Meyerhoff, que se considera también una de las teorías, no fue de las primeras, pero sí de las teorías más completas, tan es así que hasta el día de hoy esos mismos conceptos, específicamente su mecanismo de falla, se sigue ocupando. La teoría de Skempton, que habla específicamente para suelos arcillosos, o bueno, donde la cimentación se desplantará en suelo arcilloso, que son las las más recurrentes. Terzaghi en 1943, Meyerhoff 20 años después. Ahí existe un detalle con la teoría Meyerhoff, a donde se plantea que Meyerhoff propuso su teoría de capacidad de carga por allá del 57, si no mal recuerdo, 58. A donde considera el segundo término en el sumando, y lo platicaremos un poco más adelante de manera particular, repasando un poco el mecanismo de falla, de una manera, o para obtener ese, no es la sobrecarga en sí, sino que se refiere a la presión normal en la línea en la superficie de deslizamiento, en la superficie libre de deslizamiento, así le llamó. Y bueno, ahí acontecen ciertos detalles que obliga de alguna manera a Meyerhoff a actualizar su teoría, y por eso se plantea en 1963. Insisto, una vez que revisemos el mecanismo de falla de Meyerhoff, lo comentaremos. De hecho, estas dos teorías son las que vamos a remembrar, porque son en muchísimos de los casos en las que se basa la gran mayoría de las soluciones que nosotros también revisaremos, ¿vale? De ahí que invertiremos un tiempo para recordar un poco lo que involucra estas dos teorías. Pero no son las únicas, como comentábamos. Prakash y Saran en 1971 proponen también ahí una teoría de capacidad de carga. Bessick en 1973. Me brinqué la de Skempton, que es en 1948, si no me recuerdo. Finales de los 40, principios de los 50, si la memoria no me falla, no está en este listado. Sebart en 1976. Sebart, un ingeniero mexicano, Leonardo Sebart Wichart, de origen en la ciudad de Jalapa, Veracruz, por cierto. Él fue quien diseñó la cimentación de la torre latinoamericana. Para quienes no tengan referencia de este célebre ingeniero, la verdad es que falleció en 2008, si no me recuerdo, 2008, 2009, no tiene tanto. Y imagínense de qué edad falleció, ya falleció de una edad bastante avanzada, para que en los finales de los 40 haya sido él quien diseñara la cimentación de la torre latinoamericana. No poca cosa, por supuesto. Un edificio, si no he tenido oportunidad de visitarlo, enclavado en el centro de la Ciudad de México, a un costado del Palacio de Bellas Artes, a un costado de lo que es la Alameda Central. A pocas cuadras, creo que 3 cuadras, si no me recuerdo, de lo que es la plancha central, el Zócalo capitalino. Un edificio de 40 y tantos niveles, si no me recuerdo, 50 y tantos, con 3 niveles de sótano, a donde se ocupó un sistema constructivo de tablestacado metálico tipo Weckermann, la primera ocasión que se tiene referencia al menos que ese método se haya ocupado en Latinoamérica. Sí, un método gringo, un método estadounidense. Recordemos que ellos ya tenían un avance en la infraestructura. Para ese momento ya
estaban construidas varias de las torres altas en ciudades importantes como Nueva York, Chicago, los llamados rascacielos, y nosotros, México empieza esa era, para muchos empieza precisamente con la Torre Latinoamericana. Hay muchísima historia técnica alrededor de esta obra emblemática de la ingeniería civil y específicamente emblemática de la ingeniería geotécnica, también de la ingeniería sísmica, que bueno, nos podríamos llevar un rato platicando de ello. Existen varios artículos, existe varia información. En mis manos está un artículo técnico publicado por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, bastante interesante, que habla específicamente del diseño de la cimentación de la Torre Latinoamericana, publicado por Leonardo Sebart, precisamente para quienes estén interesados, con todo gusto se los puedo compartir, sin problema. Bueno, pues Sebart, ¿qué podemos decir de él, no? Ya nada más, por último, él publicó varios libros. Uno de ellos habla sobre las condiciones difíciles de los suelos de la Ciudad de México, para quienes quieran entender de manera mucho más particular, mucho más analizada, mucho más científica, vamos a decirlo así, el comportamiento de los suelos de la Ciudad de México y lo que involucra en el diseño de cimentaciones, que es lo más trascendente. Obligado es involucrarse en este libro, ¿vale? El libro publicado de Leonardo Sebart, que no recuerdo, creo que en los 70. No lo tengo acá, pero bueno, en los 70 creo. Ok, bien. Y Boles en 1996 se considera de las teorías, no es la más reciente, de las más recientes, hay teorías un poco más recientes, o si bien es cierto, perdón, a lo mejor no teorías recientes, pero sí actualizaciones, o más que actualizaciones, propuestas para, por ejemplo, calcular factores de carga. ¿Sí? Sabemos de antemano que, y si les viene a la mente, les pido que así sea, la estructura completa de la teoría de capacidad de carga de Terzaghi, recordaremos que está dividido en tres sumandos, en tres términos, y cada término afectado por un factor de carga. Muchas veces se hacen análisis y se ajustan esos factores de carga porque dependen de muchas cosas, o factores de dimensión, factores de profundidad, ¿vale? Factores de excentricidad, factores ¿de qué otros más? Creo que son los trascendentes. Se van apareciendo nuevas propuestas de factores, ¿vale? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Bien. Esto es pues un breve listado, cronológicamente hablando, de las diferentes teorías de capacidad de carga que existen. Insisto, no son todas, por supuesto. Y principalmente la intención es darnos cuenta de que hay una gran variedad. ¿Vale? Bien. Vamos entonces a recordar un poco lo que viene siendo la teoría de capacidad de carga de Terzaghi. La teoría de capacidad de carga de Terzaghi, permítanme tantito, ¿no? Ok. La teoría de capacidad de carga de Terzaghi es importante porque, en primer lugar, es la primera ocasión en que aparece una manera de cómo calcular el esfuerzo que soporta el suelo. Por increíble que parezca, antes de 1943 no existía. No existía una ecuación que nos diera la posibilidad de obtener, numéricamente hablando, un resultado de la resistencia del suelo. ¿Cómo se hacía entonces antes? Se preguntarán, y eso por una condición histórica. En el prefacio del libro de Mecánica de Suelos, tomo 1, de Juárez Vadillo y Rico Rodríguez, habla un poquito de cómo se obtenía. Y yo creo que llamará la atención. En primer lugar, era empírico. Llamaban al experto en suelos, porque no necesariamente, o era de reciente creación el término de la mecánica de suelos. Recordemos que
ese término se acuña, o esa definición se acuña gracias a la publicación de Carter Sagi, precisamente por su libro en 1925. Antes de eso todavía, y entrados los 30, pues todavía no se acuñaba de una manera presente ese término. Fue hasta 1936 más o menos a donde la fundación de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, encabezada por Carter Sagi, Arthur Casagrande, Kempton, Rankin, personalidades trascendentes en la mecánica de suelos, tan es así que yo creo que les llama la atención o los son familiares, quiero pensar, Felenius, por métodos y técnicas que hemos estudiado, ¿vale? Y que, bueno, en su honor llevan sus apellidos. Ok. Entonces, la capacidad de carga se obtenía de una manera hoy que nos puede dar risa. O sea, era desde enterrar una barra, una barreta, una barra metálica, enterrarla, dejarla caer de cierta altura, habría cierto protocolo, por lo menos. O sea, tener cierta altura, de manera vertical, una barreta con cierto peso, no puedo decir normalizado porque no existía una norma para ello, pero sí con ciertas medidas, con cierto peso para tratar de estandarizarlo, y se dejaba caer en el suelo que se buscaba desplantar. Primer limitante, ¿no? Porque entonces estamos hablando de una cimentación profunda, pues tendríamos que hacer la excavación hasta ese estrato profundo para poder encajar la barreta. Y dependiendo la distancia de penetración en una barreta puntiaguda, la distancia de penetración ahí se estimaba, a grosso modo, la resistencia del material. Hoy, inaceptable completamente esa metodología, pero bueno, estamos hablando de hace 90 años. Otro método que también hace reseña histórica, el prefacio del libro de Mecánica de Suelos de Juárez Badillo y Rico Rodríguez, por cierto, es la colocación de una mesa con 4 patas, y que se subían ciertas personas para identificar cuánto penetraban esas patas. Yo quisiera verlos a ustedes yendo a la obra con su mesa y decirle a 4 trabajadores, a ver, súbanse y báilenle, ¿no? O que se suba un quinto, una sexta persona. Yo creo que eso hoy en día se prestaría más a cotorreo, ¿no? Pero bueno, así se hacía. Y también se conocía ciertas condiciones de materiales, pero de una manera más empírica que aplicarle un número. Es hasta 1943, a donde después de muchísimos años de estudio, Carter Sagi propone su mecanismo de falla, que es el que estamos observando. Carter Sagi dice... Sí, adelante. ¿No? Ok. Bien. Carter Sagi plantea que el material por debajo de una zapata o una cimentación, el material por debajo de una cimentación se moviliza. Pero sí es cierto que se moviliza de manera vertical hasta cierta profundidad y luego empieza a desplazar el material hacia los costados. Lo que ese desplazamiento entonces, si no se detiene, si no es limitado ese desplazamiento, puede hacer fallar la zapata o la cimentación. Ahora, debo tener mucho cuidado con el término de fallar la cimentación, hacer fallar la cimentación, porque en ningún momento estamos hablando que la losa de la zapata va a fracturar, que la zapata se va a partir hacia la mitad, que el dado se va a triturar, a pulverizar y es que ya falló la zapata. No. O sea, que vamos a tener una grieta en esta parte de la losa de la zapata. No necesariamente. Cuando hablamos de una falla de la cimentación, estamos hablando desde el principio mismo que ya existió un desplazamiento. Por supuesto, exagerándolo, acá yo se los dibujo. Totalmente mal dibujado, claro. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el material en la parte baja ya se dio.
permitió el desplazamiento. Existe una imagen de un experimento que hacen en el laboratorio reciente con una zapata a escala sobre un material granular. En el momento en que hacen una aplicación de carga vertical, el material granular empieza a movilizarse porque, ojo, hay que tomar en cuenta que la teoría de capacidad de carga de Terzaghi tiene su fundamento en suelos gruesos, no necesariamente en suelos finos, y eso es un detalle que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, es un criterio de diseño, ¿no? Lo comentaremos más adelante, por supuesto. Entonces, se observa en este experimento muy ilustrativo el cómo, conforme van aplicando la carga vertical en esta zapata a escala, los granos de arena se van ordenando para asemejar estas tres áreas. Por lo menos se ven dos. El área 1 o la zona 1 y la zona 2 y 3. ¿Vale? Se aprecian, podemos decir que bien, o sea, se identifican marcadas estas dos áreas que representan el mecanismo de falla de Terzaghi. La primera área que está justo por debajo de la zapata, estrictamente el dibujo está mal. La zapata tendría que estar abarcando hasta acá, por supuesto, todo el ancho de la cimentación, el ancho B. Se va a generar la zona 1. La zona 1 involucra un estado elástico. Un estado elástico de presión activo, a donde el movimiento es precisamente hacia abajo. Se forma un esfuerzo cortante. Como se trata de usar acá la abertura, podemos calcularlo, por supuesto. La abertura equivale al ángulo de fricción interna, y entonces podemos conocer, si prolongamos, conocer interna y prolongamos la línea, la profundidad de esta zona 1. Conocer la profundidad de esta zona 1 es importante para evitar la falla por punzonamiento. Precisamente se da debido a la creación o al desarrollo, mejor dicho, yo creo que es la palabra, al desarrollo de la zona 1. Porque prácticamente encaja el esfuerzo, transmite, la carga transmite un esfuerzo que se va representado como una cuña. Y si el suelo inmediatamente abajo de la zapata no tiene la resistencia adecuada y es de un espesor pequeño, entonces se puede llegar a presentar una falla que conocemos como punzonamiento. Falla por punzonamiento. ¿Vale? Un ejemplo que yo creo que nos pudiéramos imaginar de mejor manera es a lo mejor un estrato de roca. Un estrato de roca que está a nivel de desplante, con un espesor menor, o al menos no suficiente, como para poder distribuir la carga aplicada en esta área, o debido a esta carga, debido a este esfuerzo, perdón. Y entonces lo que se va a generar es que este estrato de roca va a quebrarse como una placa de vidrio. ¿Vale? Una placa de vidrio, pues, quiebra, ¿no? O sea, algo similar, pues, guardando las comparaciones, pero algo para que nos lo imaginemos un poco más sencillo. Una vez que se desarrolla, bueno, dense cuenta, por favor, que en este momento los esfuerzos tienen esta trayectoria.
¿correcto? Y entonces, esta superficie de falla que se genera en esta parte, por eso de ahí la línea, o mejor dicho, esa línea es la superficie de falla, es la representación gráfica de la superficie de falla. Si las condiciones del suelo en combinación con la carga suficientemente restar ¿vale? Aquí entendiéndose el triángulo inverso que vemos, la cuña, así, ¿sale? O sea, es decir, la cuña baja. Después de ahí, el esfuerzo se sigue transmitiendo, pero ya no hacia la profundidad, sino hacia los costados, plantea el mecanismo de falla de tercera, buscando desplazar el material de modo horizontal, con cierta inclinación, ¿sí? No totalmente así. Y entonces se genera la zona 2. La zona 2 está en una condición de equilibrio plástico radial. ¿Qué quiere decir eso? Que las superficies de falla se definen por una espiral logarítmica que parte del punto de la zona 1 hacia el plano A', es un plano horizontal en función de la profundidad de desplante. De acuerdo a la profundidad de desplante, se ubica, es la superficie de falla de la zona 2, junto con una superficie de falla plana. En la zona 2 existen dos tipos de superficies, como ustedes pueden observar, dos superficies de falla, una radial, que es un tramo de la espiral logarítmica, y otra plana, desde el último mecanismo de falla. Y que esta superficie de falla plana funciona como el radio de la espiral. Funciona como el radio. Y entonces se debe cuidar mucho la cimentación. Una zapata colindante. Aquí les voy a dibujar. ¿Qué sucede si nosotros tuviéramos un talud así? ¿Qué pasaría con el mecanismo de falla terciaria que estamos comentando hace un momento? Los voy a dibujar. ¿Quién gusta opinar? ¿Perdería la masa que debería contrarrestar el efecto? Exacto. ¿Están de acuerdo que aquí no existe esa sobrecarga necesaria para poder resistir ese desplazamiento ocasionado por la presencia de la zapata, la carga de la zapata? ¿Vale? Entonces se plantean varias soluciones. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Como un muro de contención? Ok, un muro de contención que deberá tomar en cuenta entonces la sobrecarga que aporta la zapata. No nada más el muro, no nada más el empuje horizontal del suelo, la sobrecarga, que las identificamos bien, creo yo, sino también el aporte de la zapata, que no es una carga vertical, sino será una componente, su componente horizontal. Correcto. Esa puede ser. Bien, Surizada, y gracias. ¿Alguna otra propuesta más de solución? No es la única, ¿eh?
¿Alguna otra? ¿Alguna especie de L hacia el lado opuesto del terraplén? O sea, al revés. Ajá, una cimentación en forma de L, pero la patita hacia más, o sea, más larga, por así decirlo. No. No, porque sería igual, ¿no? O sea, el mecanismo de falla se desarrolla de igual manera, ¿no? Es un espejo. No sé. A lo mejor entendí mal, pero... O sea, si nada más es voltearla, no cambiaría el comportamiento. Hacer una cimentación más profunda para que tengamos espacio a la derecha. Ok, sí, esa es otra opción. A profundizar, y eso también se hace mucho, profundizar la cimentación para que ganemos espacio, distancia, aquí. Eso es cierto también. Entonces, a lo mejor, perdón, esta cimentación ya no hablaríamos de una cimentación superficial, sino a lo mejor una cimentación profunda por la situación de la estabilidad por el corte, no tanto por capacidad de carga, sino por estabilidad del corte. ¿Sí? Alejarnos del talud, que esa distancia B sea mayor, ¿no? ¿Alguien más? Tal vez al talud agregarle elementos forzados y arroparlo con concreto. Ok, sí, puede ser. Ahí buscar la estabilidad del talud. Pudiera llegar a ser. También su compañera Carla en el chat comenta anclas, un sistema de anclaje, también puede llegar a suceder. Y ahí ya respetamos la cimentación y lo que hacemos es identificar, o mejor dicho, priorizar la estabilidad del talud, que está bien, por supuesto, no hay problema, es otra opción. ¿Vale? ¿Cuál más? Otra más, a lo mejor. Poco más sencilla, que sí involucra un cambio ahí de diseño estructural, cambio arquitectónico, pero es recurrente. Si estamos hablando que se necesita más espacio, entonces, sin profundidad, ¿qué podríamos hacer con la zapata? Podríamos recorrerla un poco más dentro del terreno y recompensar el diseño estructural. Exacto, ¿no? A generar esta distancia. La pongo B minúscula porque B mayúscula es el ancho, ¿no? Precisamente porque ahorita les voy a comentar cuánto valdría esta B minúscula. Alejarla. Y sí, si la estructura requiere ahí mayor acercamiento al hombro del talud, ok, pues se pudiera llegar a solucionar con algunos volados. Evidentemente eso va a forzar, ¿sí?, a hacer una transmisión por el análisis estructural hacia la cimentación. Mayor carga, mayor excentricidad, está bien, pero se puede llegar a solventar. ¿Qué distancia es la que se recomienda? La distancia que se recomienda es de 2 a 3 veces el ancho de la cimentación, el ancho de la zapata. De 2 a 3 veces B. Entonces, esta distancia, B minúscula, valdría de 2 a 3 veces B mayúscula, siendo B mayúscula el ancho de la zapata. Este es B. Y estamos generando ya un criterio de diseño de cimentación. De 2 a 3 es B, de 2 a 3 veces B. ¿Vale? Comenta otro de sus compañeros, crear terrazas. Me imagino que te refieres, Diego, ya voy a dibujar sobre aquí. O sea, las bermas, estas. Pero yo creo que seguiríamos teniendo el mismo problema, ¿no? O sea, de desplantar nuestra zapata acá, si es lo que yo estoy entendiendo, aquí tendremos la berma y aún así tendremos el corte y la zapata. No sé qué tan conveniente podría llegar a ser la zapata, desplantarlo en la berma. Porque de alguna manera tendríamos seguiríamos teniendo el mismo detalle, ¿no?, de construcción. ¿Vale? Bien, entonces aquí ya se presentaron algunas opciones. No estoy diciendo que unas sean mejores que otras. Al final
son propuestas que de manera específica se tendrán que revisar. Una muy recurrente, sí, totalmente es alejarnos del hombro o profundizar la zapata. Definitivamente. ¿Vale? Antes de meternos a tratar de estabilizar el talud, porque involucra un costo adicional, buscamos entonces alejarnos del hombro, o, bueno, sí, alejarnos del hombro de dos maneras. Uno, de manera horizontal, pues, para seguir conservando una cimentación superficial. O dos, buscar profundidad, que eso depende mucho también de la topografía, de la pendiente, de la ladera o del corte, ¿no? Del talud. Bien, ¿algún comentario? ¿No? Está interesante, ¿verdad? Bien, bueno, pues esta es la, por supuesto, los coeficientes, perdón, los factores de carga de la teoría de Terzaghi los podemos obtener de tres maneras, a través de las ecuaciones, porque están de acuerdo que esta gráfica obedece a un libro de mecánica, la teoría de capacidad de carga de Terzaghi. El Bowles viene, Braha-Das también, que es el más común, el de Juárez Vadillo y Rico Rodríguez también está, y que pueden programar y hacer ahí su hoja de cálculo, si no es que ya la tienen. La otra manera es a través de la gráfica, sí, un método un tanto cuanto complicado por la lectura de toda gráfica, al final es conocido y se acepta esa incertidumbre. U otra, hay algunos libros, por ejemplo el de Braha-Das, que dictó algunas tablas que tienen el ángulo de fricción interna y el factor de carga. Y entonces se va de 5 en 5 por unidad, ángulo de fricción interna 10, 21, 27, 28, 29 y los factores de carga. Ahí identificamos, tomamos. Debemos de nada más tener cuidado porque, como comentaba al principio de la sesión, hay algunas propuestas sobre factores de carga, propuestas adicionales de factores de carga que toman en cuenta excentricidad, forma, profundidad, relación ancho-largo, etcétera, etcétera. Entonces, nada más debemos tener cuidado en qué tal nos vamos a fijar. ¿Vale? Bien, ¿algún comentario de esto? ¿No? No, Inge, por el momento no. Ok, yo creo que bien invertida la sesión para recordar un poco y retomar lo que es Terzaghi. Créanme que es importante, lo veremos más adelante. Si no tienen ningún comentario, vamos a terminar la sesión hasta acá. Continuaremos la siguiente clase para abordar la teoría de capacidad de carga de Meyerhof. Que les vaya bien, felicidades, pásenla bien. Buen inicio de semana también. Bye. Muchas gracias. Inge, igualmente. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge.